Todavía no se han comunicado. Perfecto, ya. Seguro que en estos días. El título nos lleva a pensar pues en el dinero, ¿no? Dice, controlando mis finanzas, pero ahí hay algo, de forma sencilla. Y para eso tenemos como invitada a alguien que ha capacitado todo este tiempo en el despegue. Es una persona muy alegre. Ella es colombiana, ya les va a contar seguro un poquito de Cartagena específicamente. Y es economista, así que sabe mucho del tema. También apoya a muchos emprendedores en varios programas de Change Lab, no solamente en Cartagena, sino también en otros lugares. Y además, les cuento un secreto a voces, que está haciendo una maestría acá en Perú, así es que muy pronto la vamos a tener también seguro de manera presencial para poder conversar con ella. Así es que bienvenida, Liz, feliz de tenerte, emocionada como siempre, y yo sé que el día de hoy va a ser algo muy, pero muy provechoso para las personas mayores que están en el programa del despegue. Así es que adelante, Liz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marle, gracias a todas y a todos los que están conectados. Como lo mencionaba Marle, mi nombre es Liz Negrete. Hoy vengo con mucha energía cartagenera para hablarles de un tema que me apasiona profundamente y son justamente las finanzas que en el día de hoy vamos a trabajar esa diferencia que existe entre las finanzas personales y la gestión de las finanzas empresariales, porque entiendo que todos estamos en línea de poder organizar nuestros emprendimientos, de poder darle visión, de aterrizar muy bien la propuesta de valor y tanto la propuesta de valor como todas esas estrategias que realicemos para poder llegar a nuestros clientes, es indispensable que estén conectadas con una buena gestión de las finanzas. Bien, entonces hoy de manera súper sencilla, ya lo van a ver que cada vez se van a enamorar mucho más de este tema y que al final de las dos sesiones que vamos a tener, yo espero que los comentarios sean efectivamente, Liz, nos hemos enamorado más de las finanzas porque son una palanca de crecimiento para esos sueños empresariales que hoy todos ustedes tienen. Bien. Entonces, en la sesión de hoy vamos a empezar. Si de repente pueden prender sus cámaras o mandar emoticones parecidos, pero quisiera saber cuál de las siguientes imágenes te representa. Si de repente estás como Elon, que, mejor dicho, sientes que la holgura financiera es lo tuyo, que tú nunca has tenido ningún inconveniente con ese tema, ¿cierto? Por ahí puedes poner chispitas. Si de repente tú te asocias más a la segunda imagen y es que eres súper medido, medida, y te quedan solo unas moneditas y unos cuantos soles para comprar cositas pequeñas porque está súper estricto que todo lo que llega así sale, ¿cierto? Entonces te representa la imagen número 2. Por ahí ya Otilia prendió su cámara. Otilia, yo quiero que tú me hagas o la carita o por ahí botes chispitas, pero necesito saber tú en cuál de esas imágenes te ves representada. A ver. A ver. Ay, con estas imágenes realmente a la del centro no la distingo. Ah, ya, ahora sí. Es Uber, cigarro, comida, mi recarga. Oh. Dices que tienes la plata muy medida y que ganas justo todo lo que Sí. necesitas para gastar y se te va toda la plata en tus gastos. Oh, yo creo que ya. Vale, vale. O si de Creo repente que- eres como la relación que tenía el señor Barriga y don Ramón, de que efectivamente don Ramón siempre presentaba una excusa de retrasos que tenía en sus pagos y evidentemente sus finanzas no andaban bien. Por aquí María Isabel también prendió su cámara. Por favor, María Isabel, cuéntanos con cuál de estas imágenes te sientes representada. Estamos en un círculo de confianza, así es que todo esto que aquí construyamos, que conversemos, evidentemente hace parte del proceso de crecimiento que estamos teniendo en nuestros emprendimientos. Adelante, María. Hola, bueno, definitivamente es más con la número 2. Trato de no llegar a la número 3, que a veces hay que llegar ahí, pero definitivamente no son esos los temas porque ya no fumo, en fin, pero sí son otros que cuando a uno le llega el sueldo, ya sabes que pagas todo eso, pero ya te empezaste a
angustiar porque tienes que pagar todo lo que viene el mes siguiente. Por lo menos las que somos profesoras nos pasa eso todo el tiempo y es nuestro tema de conversación seguido. Perfecto. Gracias María y gracias Otilia por compartir. En efecto, estas realidades nos pueden haber acompañado o nos pudieron haber acompañado en diferentes etapas de nuestra vida, ¿cierto? Pero independientemente de cuál sea hoy la situación que usted esté atravesando, es indispensable que nos familiaricemos, que conozcamos nuestros números y que armemos un plan que efectivamente nos vaya a facilitar la buena administración del dinero. Bien, entonces... Vamos a entrar en materia. En la agenda para el taller de hoy tiene estos 4 puntos. Vamos a mirar qué es eso de finanzas personales, de finanzas en temas generales y vamos a hacer la distinción y dar recomendaciones puntuales del manejo de las finanzas personales versus las finanzas del negocio. De repente muchas de las personas que están aquí han podido tener negocio, han podido haber emprendido desde hace muchos años, de pronto otras no, es primera vez que se están enfrentando a sus emprendimientos. Entonces es importantísimo que en el lugar en donde están, el manejo del dinero personal y familiar sea manejado independientemente de tus finanzas del negocio y el emprendimiento, y eso lo vamos a aprender hoy. Aparte, vamos a mirar cuáles son esos hábitos financieros que marcan la diferencia en la buena administración del dinero. Vamos a pasar a hacer un test para saber qué tan tóxicos o tóxicas son con el manejo del dinero. Y aparte, el orden financiero que requiere un negocio. Vamos a empezar con los conceptos básicos y muy importantes que hemos de tener en cuenta para empezar a administrar de manera adecuada el dinero de nuestros negocios. Si tienen inquietudes, si de repente a veces voy hablando muy rápido, porque bueno, yo vivo en la costa, yo vivo en Cartagena de Indias, Colombia, y acá a veces hablamos como muy rápido. Si de repente consideran que voy muy rápido, por ahí me dejan saber, abren su micrófono y con todo el gusto del mundo mejoramos la velocidad para que todos nos podamos comprender. Bien, entonces, cuando hablamos de finanzas, ¿cierto? Evidentemente nos vamos y nos preguntamos, pero ¿qué es eso de finanzas? Probablemente nos sintamos como el meme ese que después de leer un artículo, un libro, de ver algún video relacionado con finanzas por 5 minutos, ya nos sentimos, mejor dicho, matemáticos expertos en este tema. Y justamente las finanzas es esa rama de la economía que contempla el análisis y la administración del dinero. Pero fíjense que no se queda solo en administrar por administrar, ¿cierto? Sino que justamente va asociado a poder lograr objetivos y metas económicas. Necesariamente nuestras finanzas nosotros las gestionamos y debemos aprender a hacerlo con una visión, con unas metas y unos objetivos puntuales, porque si no sabemos y no tenemos establecido esa meta, ¿cierto? Pues cualquier funcionamiento de nuestro dinero, de nuestras finanzas, nos va a venir bien porque no sabemos hacia dónde vamos. Y eso incluye temas personales, si es que tengo mis hijos y ya estoy pensando y le estoy pagando universidad, ¿cierto? Apenas está en el colegio, ¿cómo me preparo para eso? Si es que quiero comprar una casa, ¿cómo me preparo para eso? ¿Verdad? Si es que me quiero volver a casar, ¿cómo me voy a preparar para esa situación? Fíjense que eso desde lo personal es súper importante y también lo es para la gestión del negocio porque, bueno, voy a empezar un negocio y una de las cosas que necesito tener claro es esa inversión inicial para poder efectivamente ponerlo en marcha. Esa inversión inicial, si va a ser un dinero, ese dinero de dónde lo voy a sacar, cuáles van a ser esas fuentes de financiación, ¿verdad? Hay muchas acciones asociadas tanto en nuestra vida personal como en la vida de negocios que están ligadas a lograr objetivos y metas económicas y por eso es que aquí salen las finanzas como un tema y un aspecto trascendental para nuestro crecimiento integral como personas. Bien, cuando hablamos de finanzas muchas veces la confundimos y creemos que es lo mismo que contabilidad o creemos que tiene relación, pero no sabemos exactamente cuáles son las diferencias y justamente aquí les presento 3 conceptos claves asociados a finanzas, ¿cierto? Pero que son completamente distintos. Bien, y empezamos con economía, que como lo mencionaba Marley, yo soy economista de formación. La economía es una ciencia. Sí, es una ciencia que examina cómo las sociedades podemos asignar esos recursos limitados para poder distribuir, producir y distribuir los bienes y servicios de manera eficiente.
Esa es la economía y viene a ser la gran sombrilla de los conceptos que vamos a trabajar en el día de hoy. Las finanzas, por su parte, es una rama de la economía, ¿sí? Entonces es un bracito que está, digamos, sobre o encima por debajo más bien de la economía y que justamente, ya lo veíamos, contempla el análisis y la administración del dinero para lograr objetivos y metas económicas puntuales. Por su parte está la contabilidad, que viene a ser una rama de las finanzas, ¿sí? Entonces, en la contabilidad justamente está orientada a poder llevar el registro, la categorización, el análisis de las transacciones financieras para poder proveer datos financieros, información que permita tomar mejores decisiones. Entonces, digamos que dentro de los hábitos financieros que nosotros desarrollamos, tocamos hábitos que tienen que ver con el tema de la contabilidad, sobre todo por aquello del registro, ¿sí? El registro se constituye en uno de los hábitos trascendentales para poder tener a la mano información, números claros, exactos, precisos de cómo está nuestro comportamiento en la gestión de las finanzas. Entonces, ubicándonos en la categoría de nuestro taller, que son las finanzas, estas están divididas en tres áreas claves. Están las finanzas personales, ¿cierto? Que es justamente la administración del dinero personal, como Liz, como María Isabel, ese que tú te ganas trabajando o que tú tienes asignado un sueldo como emprendedora, es ese recurso con el que tú cuentas para poder lograr tus metas y objetivos personales. Bien, muchas veces de repente podemos ser madres cabeza de hogar, entonces nosotros estamos encargados de las finanzas de nuestra familia o tenemos a nuestra pareja que digamos hacemos una bolsa y entre todo podemos proveer también para todas las necesidades de la familia, pero mis finanzas personales es el dinero que yo trabajo y que yo me gano para poder satisfacer mis necesidades como personas. Por su parte están las finanzas empresariales, que evidentemente ya viene a hacer toda esa gestión de buena administración del dinero para hacer crecer mi negocio. Nosotros como empresarios, ¿verdad? Y yo me incluyo porque desde el 2024 ya logré también formalizar mi empresa, una firma especializada de consultoría. Nosotros como empresarios siempre estamos con una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Y justamente para crecer necesitamos como palanca las finanzas porque si quiero implementar una nueva línea de producción, necesito tener claros mis números, a ver qué tan bien estoy en venta. Si de repente me voy a capitalizar a través de deuda, necesito saber si mi flujo de caja realmente está en óptimas condiciones para poder responder a esa deuda, ¿cierto? Y si se fijan, todo tiene que ver con números. Hay muchas personas que dicen, todo en esta vida tiene que ver con plata y no distan de la realidad, ¿cierto? A veces de pronto nos conflictúa mucho, sobre todo cuando pasamos por momentos de crisis o momentos en los que sentimos que estamos muy apretados, que estamos ahogados. Se convierte aparte en un aspecto que genera, es uno de los principales aspectos de la gestión integral de la vida de las personas que genera mayor estrés. Miren, a lo largo de mi trayectoria, con todos los emprendedores con los que me he topado y empresarios con los que me he topado, que les pregunto, ¿qué te genera tener dinero? Tener dinero me genera estabilidad, me genera seguridad, ¿cierto? Me siento como cómodo, como tranquilo. ¿Y qué te genera no tenerlo? A algunos nos estresa mucho, nos angustia, ¿cierto? Hace que la incertidumbre nos venza y a veces nos paralizamos, ¿sí? Entonces está asociado también a la gestión y el manejo de las emociones. Tanto en las finanzas personales como en las empresariales, nosotros debemos aprender a manejar nuestras emociones. Bien, y la tercera área involucrada en lo que tiene que ver con las finanzas son las finanzas públicas, que ya vienen a ser esas finanzas que administra nuestros gobiernos, ¿sí? El presidente que ya pronto en Perú van a tener segunda vuelta, nosotros en Colombia vamos a tener primera vuelta apenas para las presidenciales y es justamente todo ese recurso público que es recaudado a partir de los impuestos que paga cada uno de los ciudadanos y que se destina a proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Educación, salud, infraestructura vial, infraestructura de salud, todos esos componentes que permiten el desarrollo eficiente de la vida de los ciudadanos. Bien, entonces hoy vamos a empezar con
identificar cuáles son esos elementos distintivos, tanto en las finanzas personales como en las finanzas del negocio, y lo vamos a ir haciendo de manera paralela para que identifiquemos a simple vista cuáles son esas diferencias. Entonces empezamos con las finanzas personales, que como les había mencionado, es el manejo del dinero en la vida diaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el hogar, todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestra salud, con lo que tiene que ver con la gestión de nuestra alimentación, si todavía están nuestros hijos con nosotros en casa, todo lo que tiene que ver con la educación de ellos, ¿verdad? Y alrededor de las finanzas personales giran estos cuatro conceptos básicos. Bien, por un lado están los ingresos, ¿cierto? Que viene a ser todo ese dinero que a ti te entra. ¿Sí? Que tú recibes, que tú recaudas. Puede que de repente tengas varias vías de generación de ingresos. Por ejemplo, por ahí escuchaba las que hemos sido profesoras, ¿cierto? Tuvimos un salario asignado como profesora y ese es el dinero que a mí me entra. Hoy día estoy pensionada y a mí me genera, digamos, mi pensión, que es el pago mensual que me hace por haber, digamos, pagado juiciosamente a lo largo de toda mi trayectoria profesional y de activa como empleada, ¿cierto? Haber pagado esa pensión que hoy ya recibo de manera mensualizada. Eso es un ingreso, es un dinero con el que tú cuentas para poder suplir tus necesidades como persona, ¿cierto? Entre otros ingresos, tú puedes tener de repente, no sé, una propiedad que tienes en arriendo, ¿verdad? Y el pago de ese arriendo a ti te representa un ingreso y suma a tu bolsa para poder satisfacer tus necesidades. Mira, Liz, yo he sido tan juiciosa en mi vida que yo he logrado invertir en la bolsa, invertir en acciones, invertir en cualquiera de estos mecanismos que me genere rentabilidad y hoy día puedo disfrutar de esos dividendos, ¿sí? De esa rentabilidad de mis inversiones y se considera evidentemente en una fuente de generación de ingresos, ¿sí? Pues mira, Liz, por el contrario, yo tuve un CDT, que son estos mecanismos financieros que los bancos nos facilitan, ¿cierto? Que es como un depósito a término fijo en el que yo puedo tener también rentabilidades, ya sean trimestrales, semestrales, anuales, dependiendo de la periodicidad que haya decidido, y tengo el dinero y que me va rentabilizando un porcentaje, no sé, un 9%, un 8%, lo que esté determinado en esa entidad bancaria. Ese dinero también te representa un ingreso para hacerle frente a todos los gastos personales que tú tienes. Bien, entonces eso está en la categoría de ingreso y es de las cosas que nosotros como seres humanos muchas veces nos afanamos y nos estresamos en querer ganar más, ¿cierto? En que definitivamente mi objetivo en la vida es tener más y más dinero y resulta que aquí aparece el segundo término importante en la gestión de las finanzas personales y son los gastos. Yo he tenido emprendedores que tienen cientos de millones de pesos en ingresos, ¿verdad? Eh, y que los gastos siguen siendo superior a lo que ellos tienen de ganancias. Y tú dices, no es un tema de la cantidad de dinero que me estoy ganando. Efectivamente, claro, si yo me quiero dar determinado nivel de vida, debo efectivamente trabajar para poder propiciar esas condiciones, pero aquí el punto está y la clave de las finanzas personales está en cómo yo hago esa administración del dinero que me entra para poder gastar, que efectivamente viene a ser la salida de dinero en las diferentes necesidades que tengo como persona. Bien, entonces aquí surge una de las recomendaciones que los expertos, expertísimos en esta materia, hemos estudiado y decimos, mira, del 100% de tus ingresos, ojalá solo el 50% se destine para tu costo de vida básico. ¿Eso qué significa tu costo de vida básico? Si pagas arriendo, pagar el arriendo, si estás pagando tu casa porque la cogiste con un crédito hipotecario, pagas tu casa, los servicios públicos de tu casa, la alimentación, temas de medicina para garantizar tu salud, ¿cierto? El transporte diario que necesitas para movilizarte a cualquiera de las actividades que realices día a día. Esos son tus gastos fijos para garantizar
tu vida, ¿sí? Para garantizar las necesidades básicas que tienes. Eso lo ideal es que sea hasta el 50% de tu salario. Si yo me gano 1.000 soles, por poner cualquier ejemplo, la idea es que el 50% de ese dinero, es decir, 500 soles, hasta 500 soles, vayan destinados a mis gastos para suplir las necesidades básicas. Bien, la otra recomendación es que el 30%, es decir, 300 soles, vayan destinados a el ocio, las actividades de esparcimiento, si de repente yo voy al gimnasio, si hago yoga, si hago pilates, para pago de las clases de pilates, si es que de repente más bien a mí me gusta no sé, pagar algunas clases de pintura porque me fascina pintar y es el momento en el que yo encuentro para desconectarme de toda esta dinámica y estrés diario. Es justamente si me gusta ir a cine con mi pareja, con mis hijos, yo sola, cenar con mis amigas, ese 30%, ¿cierto? La idea es que vaya destinado a que tú puedas tener una calidad de vida en términos de relacionarte con tus diferentes círculos sociales, sea familia, amigos, compañeros del trabajo, pero que sea un motivo para que empieces a tener equilibrio emocional, porque no es solamente estar trabajando para tu canasta básica, para tus necesidades básicas, sino también que te puedas cuidar como persona. ¿Listo? Y que te puedas dar esos gustos que te permitan tener una mejor calidad de vida. Entonces ahí vamos en el 80, ¿cierto? 50% para los gastos asociados a mis necesidades básicas, el 30% asociado a esos gustos, esas salidas que me va a permitir tener como ese equilibrio emocional también en mi vida. Y el 20% restante para completar el 100% de mis ingresos deberían ir destinados a ahorro y a inversión. ¿Sí? Muchos de los economistas dicen que debemos nosotros ahorrar mínimo el 10% de nuestros ingresos, ¿sí? Mínimo el 10% porque eso se constituye en nosotros una posibilidad de tener siempre un fondo que nos permita hacerle frente a diferentes situaciones que están por fuera de nuestro control. Se deterioró algo en casa, hubo torrenciales tormentas y no sé, se me dañó algo en la casa porque se mojó. eh, no de nuestros hijos tiene una caída y tuvimos que llevarlo corriendo al hospital, pero resulta que necesita un tratamiento especial y hay que comprar unas medicinas, ¿sí? Es para hacerle frente a esas situaciones que no tenemos controladas, necesitamos nosotros siempre tener un fondo que responda para esas emergencias, ¿bien? Entonces, el ahorro es importantísimo tanto para el fondo de emergencia como también para cumplir objetivos puntuales. Por ejemplo, quiero viajar este fin de año a Cartagena de Indias y por ahí mire que Cartagena de Indias es una de las ciudades más costosas de Colombia. Entonces, yo me voy a preparar para poder tener el recurso que necesito y me voy a guardar, voy a ahorrar un porcentaje para poder cumplir ese sueño. Entonces, fíjense que el tercer componente, que ya lo venimos mencionando, es el ahorro súper clave en las finanzas personales y aquí se detona un aspecto importantísimo y es el tema del hábito. ¿Listo? Hay algunas personas que hemos crecido en familias ahorradoras y que digamos que ya viene como inherente a nuestra personalidad, a nuestras decisiones y se nos facilita y digamos ahorramos sin ningún inconveniente. Pero he conocido demasiados casos de personas que acá en Colombia decimos, parece que la plata me picara cada vez que la tengo. Es decir, que apenas me llegue la plata yo tengo como una necesidad de gastármela y ¿saben qué pasa? Que nosotros, a la luz de los términos económicos, todo ser humano tiene una propensión marginal al consumo. ¿Eso qué significa? Que pareciera que nuestro cerebro estuviera condicionado a tener que gastar, a tener que consumir, ¿sí? Entonces, por eso hay algunos que se nos hace fácil ahorrar, pero otros no, y por eso tenemos que tomar la decisión y generar el hábito del ahorro. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Eso lo podemos hacer. Primero, ya lo vamos a ver más adelante como en términos generales las recomendaciones, pero lo primero y la recomendación que, miren, yo les digo que cambia realmente la gestión de las finanzas es que podamos ser capaces de registrar tanto lo que nos entra de ingresos, el dinero que nos entra, como también el que sale, el que podemos ahorrar.
Primero, eso nos da el panorama, la claridad del panorama de nuestros números. Miren, nosotros en mi casa comemos todos los días aguacate, absolutamente todos los días aguacate. Y no es el aguacate Hass, que es uno pequeñito, que es el que suele, es un aguacate criollo. Bueno, hay un montón de tipos de aguacate, pero es un aguacate de una zona rural del departamento donde yo vivo y que ese aguacate hay que comprarlo como fresco, ¿cierto? Y yo me di cuenta que el recurso que diariamente estábamos destinando para comprarle al señor que vende los aguacates, yo no lo estaba incluyendo en mi costo de alimentación, que hace parte de mi canasta básica, ¿verdad? Y todos los días comprar un aguacate en 8.000 pesos, que vienen a ser como 7 soles, más o menos. Claro, Eh, acá le llamamos palta al aguacate. Exactamente. Todos los días compraba uno y claro, en el mes tú decías, hay veces que comprábamos dos porque comíamos mucho aguacate y en el mes representaba siempre casi que un pago de un servicio público, ¿sí? Entonces aparecen esos gastos hormiga, que me compro un café todos los días cuando voy camino al trabajo o cuando voy al camino a dejar a mis hijos, a mis nietos, que salgo todos los fines de semana y gasto en comida de la calle para almorzar, para cenar, ¿cierto? El poder registrar mis gastos me permite identificar si estoy teniendo gastos hormiga. Si estoy de pronto excediéndome en alguna de las categorías, ¿cierto? Ya sea alimentación, ya sea ocio, mira, de repente me estoy gastando más del 30% en ocio, vamos a bajarle para poder nivelar mis finanzas y poder orientar mi decisión a ahorrar y a invertir, ¿sí? Digamos que sabemos que no es fácil generar un hábito. Los expertos dicen que 21 días son necesarios, pero probablemente nuestro flujo de ingresos o la frecuencia que nosotros tengamos de ingresos no sea diaria, sino quincenal o mensual, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poder facilitar las condiciones. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, ya sé que en Perú se llama Yapper, estas billeteras digitales que nos facilitan como todos los pagos electrónicos digitales, ¿cierto? Si yo tengo una cuenta Yapper y Yapper me permite tener una cajita de ahorro, yo habilito esa cajita de ahorro y llevo de manera automática esa plata ahí para que ya se vaya ahorrando y sé que es intocable, ¿sí? Entonces ya viene, por eso les decía, la gestión de las emociones. Bien. Entonces, estos tres elementos que les acabo de escribir, ingresos, ahorros y gastos, nosotros lo organizamos a través de una herramienta que es el corazón de la planificación y es el presupuesto. ¿Listo? Presupuesto viene a ser esa herramienta de planificación que me va a poder, que me va a permitir organizar y saber cuánto me ingresa, ¿verdad? Y cuáles van a ser mis gastos dependiendo de las categorías, cuánto en mercado para mi casa, cuánto pago en temas de salud, en temas de transporte, cuánto en temas de ocio. Por ahí me encanta comprarme ropa y zapatos, no sé, cada mes o cada 3 meses. Esa información debe ir presupuestada. Tengo que en primera fila tener el ahorro y cuánto estoy destinando al ahorro y a la inversión para poder efectivamente tener como esa fotografía de lo que es la planificación de la gestión de mi dinero. ¿Por qué hago la salvedad que es una herramienta de planificación? Porque a veces creemos que con solo construir el presupuesto ya mi vida se va a organizar financieramente. Miren, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos formatos de presupuesto, formatos en físico con emprendedores y empresarios que me dicen, mira, Liz, yo no soy amigable ni al Excel, yo no soy amigable a ninguna app, entonces a mí no me sirve estar registrando eso que por el celular, que por el computador, a mí me sirve un papel que yo lo pueda escribir. Entonces hay unas libretas de contabilidad que facilitan mucho ese ejercicio, ¿cierto? Y yo ahí es que armo mi presupuesto, pero muchas veces, y pasa en la gran mayoría de los casos, sinceramente, que el presupuesto queda proyectado, pero no lo ejecuto de tal manera como lo he planificado, ¿sí? Entonces aquí viene un tema de decisión, como todo en la vida. Si yo planifico este mes, si salía todos los fines de semana a comer en la calle y a pedir anticuchos por ahí en la calle, yo voy entonces a mejor ya no
los 4 fines de semana del mes, sino 2 fines de semana al mes. Voy a salir y los otros 2 voy a cenar en casa y voy a preparar la comida en casa. Y ustedes no se alcanzan a imaginar el nivel de ahorro que uno empieza a tener con la gestión de esos pequeños gastos. Bien, entonces aquí la recomendación en cuanto al presupuesto no es solo tenerlo en el papel o tenerlo en el Excel, sino programar nuestras emociones para cumplirlo. Y cuando les digo el tema de las emociones, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho y se los comparto, que cuando voy a hacer una compra desde unos zapatos que no los tenía planificados comprar, pero crucé por el almacén y dije, ay, qué bonitos, o vi una promoción tentadora, ¿cierto? Yo lo que siempre hago es que me doy 2 días para tomar la decisión, ¿sí? 2 o máximo 3. Y aunque tenga la plata en el bolsillo y los vea, digo, no los voy a comprar todavía, yo voy a esperar mañana, a ver, mañana me lo pregunto, pero realmente tú sí necesitas esos zapatos. Si ya tú tienes 3 pares de zapatos café, ¿qué otro cuarto par de zapatos te vas a comprar? Entonces yo espero, nivelo mis emociones, ¿cierto? Y si al tercer día todavía considero que efectivamente lo debo comprar porque es que ese estilo, esa comodidad que me proporciona ese zapato no lo tengo, me lo compro, ¿sí? Y eso pasa, les estoy poniendo un ejemplo con algo minúsculo como un par de zapatos. Pero si ya yo voy a comprar un carro, ¿sí? Si voy a comprar una casa, una moto, voy a hacer una inversión importante, es ideal que podamos tomarnos el tiempo para que concienzudamente podamos saber si esa inversión o ese gasto que voy a hacer realmente me beneficia o no. ¿Y saben por qué eso es importante? Lo es porque nos ayuda a encontrar la forma de manejar nuestras emociones porque muchas veces lo que nos mueve a comprar es que nos emocionamos en el momento y bueno, tengo la plata y ahí lo compré. Sí, o salí con mis amigas y estábamos súper emocionadas y la idea era tomarnos 2 piscos y ya vamos por 5 y queremos otra ronda y no se preocupen que yo mando y me emociono con eso. ¿Listo? Entonces es importante que en todo este tema de la gestión de las finanzas personales nosotros podamos también de la mano empezar a gestionar nuestras emociones. Por su parte, y de manera, digamos, paralela, aquí lo vamos viendo, el tema de las finanzas del negocio, ¿cierto? Entonces, las finanzas del negocio vienen a ser el manejo del dinero para asegurar el funcionamiento, crecimiento y sostenibilidad. Nosotros en la siguiente sesión vamos a trabajar algo que se llaman las decisiones financieras en un negocio, ¿cierto? Y no es más que digamos, esos 3 conceptos que aquí están mirando. El funcionamiento ligado a las decisiones de operación, el día a día de mi negocio, ¿sí? De crecimiento, si ya yo quiero evidentemente invertir en algo, entonces para hacer crecer mi negocio tengo que tomar una decisión de inversión, ¿verdad? Y también están las denominadas decisiones de financiamiento, que es de dónde yo voy a sacar la plata para poder tomar esa decisión de inversión, ¿cierto? Y que eso, por supuesto, me va a facilitar poder tener sostenibilidad en mi negocio. Entonces, para el negocio, sea cual sea la etapa en la que estés actualmente, si es que apenas tienes una idea, magnífico, o si ya tu negocio está en marcha, estos son los 4 conceptos clave de la gestión financiera de tu negocio. Y vamos a empezar por los ingresos, que así como en las finanzas personales es la plata que me entra por mi trabajo, los ingresos para el negocio viene a ser la plata que te ingresa por las ventas. Bien, ya sea venta de bienes, de tangibles. No, yo comercializo postres. Entonces, la venta de tus postres representa el ingreso de tu negocio. No, Liz, yo lo que presto son servicios de salud para adultos mayores. Entonces, bueno, esos servicios de salud, por la venta que tú hagas de cada servicio, evidentemente vas a ir incrementando los ingresos de tu negocio. ¿Listo? Entonces, los ingresos vienen a estar representados la gran mayoría de veces por las ventas de tus bienes o tus servicios. ¿Por qué les digo la gran mayoría de veces? Porque de repente tú tienes un emprendimiento agroindustrial, ¿verdad? Y tienes una finca de 10 hectáreas y tienes sembrado 5 de ellas y las otras 5 la tienes arrendada, ¿cierto? Para tu negocio, como toda esa es tu capacidad instalada, capacidad de producción,
Para tu negocio puede representar ingreso, efectivamente lo que cultives, transformes, comercialices, pero también ese arriendo de la porción de tierra que tienes en tu finca o en tu parcela. Bien, entonces los ingresos son las entradas de dinero. Pero aparecen dos conceptos que ahorita más tarde los vamos a profundizar, son los costos y gastos. Los costos y los gastos vienen a ser salidas de dinero, pero tienen una pequeña diferencia. La pequeña diferencia, ¿cuál es? Los costos están asociados a tu producción, ¿sí? Están asociados, por ejemplo, si tú eh, fabricas o le das segunda vida a la ropa, ¿cierto? Tus costos vienen a estar asociados, por ejemplo, a la materia prima, la ropa de segunda que compras para poder transformarla en prendas para adultas o para personas talla plus, por ejemplo. Bien, entonces tus costos vienen a estar asociados a tu producción directamente. Si tú prestas servicios, por ejemplo, de clases de pilates, tienes un estudio de pilates y tu servicio es justamente proporcionar clases de pilates, tus costos vienen a estar asociados a la prestación en sí del servicio. Necesitas de repente luz eléctrica para poder tener el lugar iluminado, bien, bien con buena climatización, ¿verdad? De repente pongo música muy relajada. Entonces, digamos, ese servicio de luz, ese costo del servicio de la luz representa un costo, ¿por qué? Porque está inherente a la prestación de tu servicio. Bien, por su parte, los gastos vienen a estar representados más bien en temas administrativos de mi negocio. Si yo tengo el estudio de Pilates, probablemente pueda que tenga, no sé, un servicio de vigilancia porque mi estudio de Pilates es todo de vidrio y yo tengo por ahí un servicio de vigilancia para poder mantener la seguridad del lugar y eso me toca pagar mensualmente una suma para mantener la seguridad del lugar. Eso es un gasto administrativo. Bien, no está ligado directamente a tu bien, al bien que vendes o produces o al servicio que estás prestando. Pero de cualquier forma, tanto los costos como los gastos son una salida del dinero. Bien. Adicional, digamos que aquí en las finanzas del negocio aparece un término que no lo estamos viendo en las finanzas personales, el tema de las utilidades. Bien, porque es importante que nosotros en nuestro negocio tengamos la claridad de las utilidades, porque efectivamente vienen a ser esas ganancias, ese dinero con el que mi negocio cuenta para poder crecer después de haber pagado todos los gastos y todos los costos de mi negocio. ¿Listo? Entonces, aquí en las utilidades es que nosotros podemos tomar la decisión de invertir en una nueva máquina, invertir en la adecuación del lugar de trabajo que tengo para el desarrollo de mi emprendimiento, poder introducir una nueva línea de productos, una nueva línea de servicio, ampliar de repente mi número de colaboradores y con ese tema de las utilidades puedo ir supliendo lo que representan sus honorarios hasta que ya empiece también el punto de equilibrio a ser o a estar en favor de nosotros. Bien, entonces las utilidades aquí son indispensables y les voy a poner un sencillo ejemplo. Yo he tenido emprendimientos que manifiestan y efectivamente sus estados financieros tienen altos ingresos a través de las ventas y son negocios que tú dices, no, este negocio pasa lleno todo el tiempo y eso es venda, que venda y venda, que venda, pero empresarios que manifiestan, Liz, pero no estoy viendo la ganancia de mi negocio, no estoy viendo la rentabilidad. Eso es trabaja y trabaja y sí, mira, tenemos miles de millones en ventas, pero tú vas a ver nuestras utilidades y son así de pequeñas o son nulas o estamos en saldo en rojo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque nuestros costos y gastos nos están representando el mayor porcentaje de la gestión de nuestras finanzas y por supuesto ya no estás viendo las utilidades. En términos muy sencillos, las utilidades vienen a hacer la diferencia entre ingresos menos costos y gastos, ¿cierto? ¿Por qué se los digo que de manera sencilla? Porque hay evidentemente ya en temas más formales y dependiendo de la etapa en la que está nuestro negocio, nosotros también debemos responder por impuestos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de negocio que tengamos, si tenemos un restaurante, por ahí de pronto un hipoconsumo, si tenemos no Liz, tenemos restaurante, sino un sí, perdón, Marle. sí, un ratito.
No sé si a algunos se les está congelando la imagen o a alguien más. Me están poniendo en el chat. Todo Ok, pero perfecto me por acá. Todo perfecto. Para ¿Todo mí todo bien? perfecto. ¿Todo bien? Ya. vaya. ¿Alguien más? A Freddy se le está congelando. Todo bien por No, por aquí acá. todo bien. Ya, perfecto. Todo bien por acá. Es el internet entonces. Perfecto, perfecto. Me avisan porque yo rebobino si necesito repetir algo para que todos estemos en la misma línea. Entonces les decía que en el tema de las utilidades a veces sucede que las empresas tienen muchas ventas y creemos por vender bastantes que ya estamos siendo prósperas, pero ahí es importante también controlar el tema de costos y gastos porque necesitamos tener esa balanza para garantizar utilidad. Y aquí en el tema de utilidad, quiero manifestarles, yo quiero que por favor me pongan una manito así arriba y me digan, ¿quiénes de ustedes en la etapa en la que están de su emprendimiento, sobre todo si lo tienen en marcha, por supuesto, tienen asignado un sueldo, se pagan algo a ustedes y lo están contemplando entre sus gastos? Los quiero mirar, los quiero a ver si de repente me ponen una manito y me dicen, mira Liz, aquí Isaura pone una manito, Claudia la pone hacia abajo. ¿Por qué se los digo? Esther pone una manito. Bien, ¿por qué se los digo? Porque sobre todo en las etapas iniciales de los emprendimientos que suele suceder y es apenas natural, pero a veces nos quedamos por muchos años con esa misma práctica. Y es que sacamos de las utilidades del negocio el pago como por el trabajo que yo hago para mantener ese negocio, ¿cierto? Y eso es una de las malas prácticas que como empresarios tenemos, porque lo que hacemos es restarle el crecimiento de nuestro negocio. Recordemos que las utilidades vienen a ser ese recurso que a mí me va a permitir mantener la senda de crecimiento de mi negocio. Entonces, como si estuviéramos restándole a nuestro negocio la capacidad de crecimiento, porque de las utilidades, no, mira, yo vendí 2 millones de soles y de toda la gestión de este mes, a mí me quedaron unos 10.000 de utilidad. Pero yo nunca contemplé el pago por el trabajo que yo estoy haciendo, porque soy gerente, porque sobre todo en las etapas iniciales soy todero, soy el gerente, soy el que lleva, soy el que produce, soy el que realiza la estrategia comercial, ¿verdad? Y lo que vengo a hacer es al final tomarme un porcentaje de las utilidades. En el buen manejo y la estructura de las finanzas del negocio, yo debo contemplar eso como parte de mis costos por mano de obra, si es que están directamente relacionadas a la producción o como gasto administrativo porque soy el gerente y me voy a asignar unos honorarios o un sueldo. De repente no con todas las prestaciones, ¿cierto? Pero puedo empezar dándole ese orden a mi negocio para poder efectivamente dejar las utilidades libres para tomar decisiones de crecimiento. Esther quedó con la mano levantada. No sé si tienes alguna pregunta, No, Esther. ay, no, no, quedé con la Ah, mano ya, levantada. No. con la participación. Magnífico, magnífico. Entonces, avanzamos. Bien. Déjeme que por aquí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las finanzas personales y por qué son importantes las finanzas del negocio? ¿Cierto? Por una parte, las finanzas personales nos permiten tener estabilidad económica en el presente y construir un mejor futuro. En este tema, digamos que en las finanzas hay una octava maravilla, le decimos los que trabajamos con este tema y es el interés compuesto, ¿cierto? Nosotros, si tenemos 20 años de un ahorro juicioso, de poder poner a rendir nuestro dinero y que ese interés compuesto haga efectivamente su trabajo, que viene a ser la rentabilidad del negocio sobre el capital con el que empecé, más las rentabilidades que va dando mes a mes. Es decir, si yo no saco las rentabilidades que me está otorgando ese ahorro, ese CDT, ese instrumento financiero con el que estoy rentabilizando mi dinero, se constituye a largo plazo en un muy buen colchón para decisiones como compra de casa, para decisiones como pagar la universidad de los hijos o de los nietos, y por eso justamente nos permite construir un futuro mejor porque es como si estuvieras aliviando, ¿cierto? Esa carga presupuestal en el momento en que sea necesario tener el gasto de universidad, tener el gasto de traslado, tener el gasto de la compra de una casa. Entonces nos permite dar estabilidad económica y eso por supuesto va asociado
a también una estabilidad emocional. Miren, yo tengo un círculo de reflexión con algunos emprendedores y nosotros a veces tocamos esos dolores más frecuentes que tienen ellos y de los más frecuentes que tienen es el tema de sus finanzas, ¿ya? Porque no están teniendo el hábito del registro, porque en el mes tuvieron un impasse y no tenían un fondo de emergencia para poder hacer frente a ese impasse. Entonces, digamos que aparte de permitir esa estabilidad económica, también nos permite tener una estabilidad emocional, nos proporciona estabilidad ante imprevistos y aquí quiero hacer una salvedad que en el mundo, digamos, de las recomendaciones, yo sé que en el tema práctico puede que a veces pueda ser un desafío, para otros no, ¿cierto? La idea de que nosotros como familia, como persona, podamos generar un fondo de emergencias, sobre todo es para que si de repente me quedé sin empleo o sin ninguna fuente de ingresos, yo pueda tener mínimo 3 meses ahorrado de mi costo de vida, ¿sí? Si mi costo de vida representa al mes 5.000 soles, por poner cualquier ejemplo, yo entonces tengo en ese fondo 15.000 soles ahorraditos, ahí intocables y que el interés compuesto me vaya haciendo su trabajo de las rentabilidades periódicamente para que ese recurso yo lo tenga en caso yo quede en cero nivel de ingreso o vino una pandemia y me hizo cerrar el negocio y no tengo nada de ventas, ¿cierto? Ese va a ser como mi colchón, ¿sí? Ese es como un fondo fijo para garantizar cualquier emergencia que tenga en mi vida o en mi familia, ¿sí? Y que aparte yo tenga un ahorro para propósitos puntuales, si voy a viajar, si voy a comprar algo nuevo en mi casa, si voy a tomarme, no sé, me voy a hacer una intervención y necesito un tiempo para descansar, etcétera, te proporciona estabilidad ante imprevistos. Y aparte promueve la independencia o libertad financiera. Digamos que ya los tiempos están cambiando, pero nosotras como mujeres, sin lugar a dudas, tenemos unas cargas adicionales a nivel familiar, ¿sí? Hay quienes de repente, aunque trabajemos, y generemos de recursos, a veces tenemos cierta dependencia y la buena gestión de nuestras finanzas personales con el dinero que nosotras trabajemos nos proporciona esa independencia, esa libertad financiera para tomar las decisiones que a mi modo de ver la vida, que a mi modo de enfrentar mi realidad me permitan mejorar mi calidad de vida. Bien. Y aparte están las finanzas del negocio que son importantes para saber si tu negocio es rentable. Y ya se los decía, es muy diferente tener un nivel de ventas a tener un buen nivel de utilidades, ¿verdad? Y entonces tener claro los números de mi negocio me va a permitir saber si es rentable o no. Mire, yo tenía un emprendimiento, conocí un emprendimiento que vendían, ellos producían como accesorios para las casas, ¿no? Tenían temas más para las camas. Tenían temas de cubrecamas, sábanas, almohadas y tenían unas almohaditas de esas que uno se coloca en el cuello. Esas almohaditas eran el producto estrella, era el que más vendían, eso eran unos niveles impresionantes de venta. Pero en un momento, digamos que el empresario dijo, ven, a mí este tema, yo veo que hay un flujo de caja interesante en mi negocio, ¿cierto? Está moviendo la caja, me está ingresando buena plata por la venta de este tipo de productos, pero algo pasa que no están los niveles de rentabilidad que yo pensé que iba a tener. Y cuando se sentó a revisar muy bien la estructura de costos solamente de ese producto, se dio cuenta que ese producto estaba produciendo pérdidas. Es decir, que lo estaba vendiendo a un precio por debajo de lo que le costaba fabricarlo y venderlo, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes vender millones de unidades de un producto y efectivamente estás viendo el dinero que está ingresando. Pero si tu estructura de costos no responde para tener realmente un margen de ganancia, evidentemente tú no vas a ver la rentabilidad del negocio. Por eso es en las finanzas del negocio son súper importantes para saber si efectivamente mi negocio está siendo rentable o no. Me permite también prevenir la materialización de riesgos con impacto negativo y esto sobre todo lo vemos en los negocios con el cambio de precios de materias primas, ¿sí? Si mi negocio depende de la gasolina porque yo, no sé, tengo una empresa de transportes,
suponiendo, o presto servicios de transporte y evidentemente para movilizar los autos o los buses o sí, el tipo de transporte que yo tenga en mi empresa, necesito evidentemente la gasolina y esas alzas en los precios de gasolina por temas internacionales, por contextos ajenos a las decisiones que yo tome en mi empresa, me pueden estar afectando mi nivel de rentabilidad, me pueden estar afectando mi flujo de caja y por supuesto eso se puede materializar en un impacto negativo para la gestión del dinero. ¿Listo? Entonces, poder tener la claridad de cada uno de los números de mi negocio me va a permitir estar preparado en el momento en que suceda algo, que se active algún aspecto que golpee o que impacte negativamente a mi negocio. Y también facilita el aprovechamiento de oportunidades financieras. En el marco de las diferentes rutas de fortalecimiento en las que yo he podido participar y acompañar a muchos emprendedores, me he encontrado con proyectos y yo sé que de aquí, de toda esta ruta, hay una cuna de ganadores, de emprendimientos ganadores en diferentes convocatorias que en Perú realizan para el fortalecimiento de estos emprendimientos. Y es que justamente tener mis finanzas claras me va a permitir aprovechar las oportunidades porque se abre una convocatoria, ¿cierto? No sé si Marle me corrige como cuna, creo que se llama. Y en Sí, esa exacto. convocatoria, ¿cierto? Yo tengo que hacer un pitch, yo tengo que presentar esa propuesta de valor que ustedes están trabajando y aparte tengo que tener claro los números de mi negocio, cuánto es mi nivel de ingresos, pero también cuál es mi margen de rentabilidad, ¿cierto? ¿Cómo estoy? Necesito esta inversión porque eso me va a permitir incrementar mis ventas en tanto por ciento. Esa claridad en los números, ¿qué va a facilitar? Va a facilitar que inversionistas les genere la confianza de que están tratando con un empresario que tiene visión de crecimiento. Y por supuesto eso le va a permitir aprovechar esas oportunidades financieras que se te puedan habilitar durante la vida de tu negocio. Bien, entonces por eso es otra de las razones por las que nuestras finanzas son importantísimas desde el buen manejo que le demos al dinero en nuestro negocio. En términos generales, tanto las finanzas personales como las finanzas del negocio favorecen el proceso de toma de decisiones informadas. Bien, tenemos ahora muchas facilidades digitales, inteligencia artificial, que en segundos nos analizan estados financieros, en segundos nos arrojan estrategias comerciales, en segundos nos pueden decir si les presentamos la estructura de nuestros costos para nuestros productos, nos puede decir en qué podemos optimizar, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, sea cual sea el mecanismo que nosotros utilicemos para tener claridad de los números, me va a permitir poder tomar decisiones informadas, poder saber que puedo reducir estos costos, poder saber que no puedo, digamos, bajar el precio más de lo que ya lo tengo, porque si no ya estaría perdiendo, ¿cierto? Y no emocionarme con hacer promociones porque pues es el mes de la madre y todo el mundo está haciendo promociones del mes de la madre. Bien, entonces eso nos va a permitir, por supuesto, también alimentar estos buenos hábitos de los que les he venido hablando, ¿sí? Y un buen hábito en las finanzas personales es un buen complemento para tener finanzas saludables en el negocio. Nosotros por eso generalmente en las rutas hablamos también de tu proyecto de vida. Si desde tu proyecto de vida tú estás contemplando el negocio como una fuente para diversificar tus ingresos, ¿cierto? Y si estás teniendo buenos hábitos en tus finanzas personales, de seguro también vas a tener buenos hábitos en las finanzas del negocio. Pero si en estos momentos tú estás reconociendo que no estás ahorrando, por ejemplo, que estás gastando mucho dinero en ocio, que no estás invirtiendo, justamente estos hábitos te van a facilitar poder mejorar ese camino. ¿Listo? Lo primero es que separa el dinero personal del dinero del negocio. Y aquí, por ejemplo, en el tema de las billeteras digitales, nos encontramos mucho, sobre todo en la etapa inicial, que mi billetera digital a nombre de Liz Negrete, registrada con mi número de celular personal, es la que yo uso para mover todo el dinero del negocio. Porque los clientes me transfieren el pago de los productos o servicios que yo comercializo y ahí me llega todo al Yapper y esa plata está toda combinada y pues
me llega el hijo y me dice, mamá, necesito este recurso porque voy a hacer una salida con los amigos, entonces yo de ahí le doy y yo no tengo el control y no separo qué es mi plata personal de mi plata del negocio. O a veces nos decimos, yo me presto, el negocio me prestó tantos soles y yo a veces pierdo la cuenta de cuánto es que me prestó y eso se me enreda. Y lo importante aquí, si esta está siendo tu situación, es que tú separes ese dinero personal del dinero del negocio. Ábrele un Yapper independiente a tu negocio, que sea un canal, una cuenta independiente de tu negocio para que ahí puedas además tener la facilidad de revisar los movimientos, qué entra, qué sale, qué pagas, cuánto te están pagando tus clientes y que por supuesto te permita tener la claridad de esos dos mundos que tienen que estar separados. Bien, registra las entradas y salidas del dinero. Esto es de los hábitos que yo he constatado con los emprendedores que se nos dificulta más. Hay unas personas que son súper organizadas, que nacieron con esa habilidad de ser organizada y que se les facilita un montón, pero son más los que no se les facilita este tema del registro. Y como les digo, puedes hacerlo a puño y letra en una hoja de papel. Evidentemente ya con esta era digital es mucho más fácil tenerlo y digamos minimizas el riesgo de que se te vaya a perder, de que se te vaya a mojar, de que se te dañen esos papeles donde lo tienes escrito. Por eso el Excel o estas apps, hay una app gratuita, yo no trabajo para 30 pero hay una app que se llama 30 así tal cual, y te ayuda muchísimo a facilitar ese registro de entradas y salidas de dinero. Hay también app para la gestión de finanzas personales de manera independiente. Por ejemplo, acá en Colombia, no sé si sucede con Yaper o con estas otras cuentas bancarias, ya los bancos a ti te mandan como no solo el extracto donde está todo lo que gastas, sino que te dicen, tú categorizas cada uno de los pagos que haces, si es alimentación, si es transporte, y ellos al final del mes te dicen, mira, gastaste en alimentación tanto, gastaste en transporte tanto, ¿cierto? Digamos que el sistema financiero también está buscando todas esas facilidades para que las personas puedan tener la claridad de ese registro de entradas y salidas de dinero, porque sé que el hábito se dificulta y a veces hoy podemos salir emocionados, decir, no, Liz, hoy me inyecto una energía espectacular para empezar juiciosa a registrar todo lo que tiene que ver con mis ingresos y con mis gastos, pero lo hago una semana o dos y ya luego ¿sí? Lo olvido. ¿Listo? Entonces es importantísimo porque aparte esa es la información clave sobre todo si usted está en una etapa de inversión en su negocio. Es decir, si apenas estás en ese proceso de invertir para poner en marcha tu negocio, esa etapa inicial. Eso es súper importante que tú puedas registrar absolutamente todo porque eso te da bagaje, te da claridad en los números y te permite tomar decisiones acertadas en el proceso. Planea, construye presupuesto. Eso aplica tanto para las gestiones de las finanzas personales, que es lo que comúnmente nosotros podemos presupuestar, pero recuerda aquí que el presupuesto no solo es que lo armes en un formato estructurado, que tenga todas las fórmulas concatenadas, sino que lo puedas aplicar tal como lo estás planificando para que puedas efectivamente ver los frutos de tu organización. Y, por supuesto, mantén los datos precisos y actualizados. No, Liz, yo hice un presupuesto a inicio de año y lo hice a inicio de año y más nunca lo he vuelto a ver. Eso está ahí y yo no sé si a lo que va de este año he cumplido con mis metas y objetivos económicos que me he trazado mes a mes o que me tracé en el primer trimestre del año. Bien, entonces es importantísimo también mantener los datos precisos y actualizados. Bien, entonces... Pasemos a un test que me encanta y los necesito aquí a todos conectadísimos. Por aquí veo a a Wenceslao, a Esther, a María, a Rosa, a Claudia, súper con la cámara activada y vamos a pasar a hacer un test. Son 5 preguntas súper sencillas y la idea es saber qué tan tóxica eres con la relación con tu dinero. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar la dinámica porque si tienen por ahí un cuaderno o si o van contabilizando con los dedos, ya les voy a explicar cómo que es este test. Entonces, yo les voy a leer 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Y cada una de las respuestas está representada con un símbolo. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? Que tú estés más representado con un billete,
que esté representado con una estrella o que esté representado con un globo. Entonces, con cada pregunta tú vas a decidir si la opción que más cercana o que más te representa es un billete, es una estrella o es un globo. Y al final contabilizarás cuántos billetes tienes, cuántas estrellas tienes y cuántos globos tienes. ¿Listos? Estamos preparados. Espérense que les quiero ver las caras. Bien. Entonces empezamos con la primera pregunta. Al final del mes, ¿qué situación te representa? Bien, al final del mes, ¿qué situación te representa? Si te representa un billete es porque te sobra dinero, ¿sí? Entonces, si a ti te sobra dinero al final del mes, ya ahí tienes un billete acumulado, ¿bien? Pero si más bien sales con las justas, es decir, todo lo que ganas así mismo sale, entonces vas a ganar una estrella. Y el otro escenario es que tienes que pedir prestado. Ay, Liz, pero es que hay veces que yo pido prestado, pero hay veces que me sobra, pero hay veces que llego con las justas. Es la situación que más te representa, ¿sí? Es la que viene a ser más frecuente en la gestión de tu dinero como persona. Bien, entonces, si tienes que pedir prestado, entonces te has ganado un globo. Bien. Un billete si te sobra dinero, sales con la justa, es decir, que estás estricta, te ganas una estrella y si tienes que pedir prestado, entonces te ganas un globo. Pasemos a la segunda. ¿Cuál es tu principal preocupación respecto al dinero? Te ganas un billete si tu principal preocupación es hacer que tu dinero crezca, es decir, que tienes una visión de inversión. Permanentemente siempre estás en búsqueda de qué invertir y lo pones en marcha. Te ganas un billete. Te ganas una estrella si tu principal preocupación respecto al dinero es pagar tus deudas. Mira, Liz, definitivamente cuando yo tengo mi dinero, yo lo primero que pienso es en saldar mis deudas porque definitivamente a mí no me gustan las deudas, les tengo pánico, entonces te ganas una estrella. Y te ganas un globo si tu principal preocupación respecto al dinero es no poder comprar lo que quieras. Es decir, y yo me quiero dar los gustos, pero me preocupa que no me alcanza o yo quiero ganar más plata, pero es para darme mi gusto. Entonces, tu principal preocupación es darte tus gustos. Ahí te ganas un globito. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de tus ingresos ahorras? Con toda la claridad. Te ganas un billete si ahorras más del 10% de tus ingresos. Te ganas una estrella si ahorras menos del 10% de tus ingresos. Y si definitivamente no estás ahorrando absolutamente nada, te ganas un globito. Bien, pasamos a la cuarta. ¿Con cuál situación te identificas más? No tienes deudas, te ganas un billete. Mis deudas son manejables, tienes una estrella, sí las tienes, pero estás tranquila, por ahí las pagas sin ningún problema. Y te ganas un globito si tus deudas están fuera de control. Cuando decimos fuera de control significa que vives alcanzado, hay meses que no puedes pagarlas o que de repente es un volumen muy alto de deuda que estás aquí o estás súper reportado en las centrales de riesgo, tienes unas deudas acumuladas desde hace muchos años que no has podido saldar, que sí que están fuera de control en el tema de deuda, entonces te ganas un globito. Y la quinta pregunta es, ¿colocas límites en tus gastos? Te ganas un billete si tú en efecto sí colocas límites en tus gastos, solo compras lo necesario. Te ganas una estrella si depende. Si algo te gusta, lo compras. Es decir, a veces sí pones límites, pero si algo te gusta y estás emocionado en el momento, vas por ello sin problema. Y te ganas un globito, sí, definitivamente no. El que trabaja también merece darse sus gustos y tú vives la vida con esos que dicen, Dios proveerá, el que trabaja se merece todo. Si esos son tus dichos, entonces más bien te ganas un globito. Ya como llegamos a la quinta pregunta, por favor contabilicen cuántos billetes, cuántas estrellas y cuántos globos les resultó. Y el que ya tenga la cuenta nos puede decir cómo le fue en el ejercicio del test para saber si eres muy tóxica o muy tóxico con el dinero o si más bien tu relación con el dinero viene a ser una relación sana, una relación tranquila. ¿Los escucho o las escucho?
Claudia se puso las gafas, prendió su cámara, Claudia abrió su micrófono. Adelante, Claudia. Y Ahí está. después, Sí, ya tengo, ya tengo. A ver, tengo un billete, 2 estrellas y 2 globos. ok, como tienes igual cantidad de estrellas y globos, ya ahorita vamos a mirar qué significa tener estrellas y qué significa tener globos para que Claudia nos diga con cuál se siente más identificada. ¿Listo? Así es que, Claudia, gracias por compartirnos tu resultado. Esther, adelante, Esther. ¿Cómo te fue a ti con el test? Hola Alice, ¿cómo estás? Bien. Tengo dos billetes, 2 estrellas, 2 billetes y 3 estrellas. Muy bien, entonces dos billetes y 3 estrellas quiere decir que la mayoría, Esther, Sí, son estrellas. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a mirar qué significa eso de tener más estrellas, más ¿aquí? billetes. Si a ti te No, resultó, no, 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 no. vamos a apagar el micrófono, ¿Ah? Esther, por favor, Un corazón. momentico, ya va. Gracias, mi vida, gracias. Si a ti te resultó más billetes, es decir, lograste acumular más billetes, felicidades, el dinero es tu mejor amigo, cuídalo, es un gran aliado para lograr las metas que te propongas. Hoy día estás teniendo muy buenos hábitos para la gestión de tu dinero y digamos, lo tienes como una palanca de crecimiento para tus propósitos. Tanto Claudia como Esther, digamos que no se ubican en billetes. Si hay alguno por ahí que se ubique un billete, que me pongan los emoticones para saber que logró acumular más billetes. Por el contrario, si por su parte, más bien, si te salieron más estrellas, tienes una buena relación con el dinero, pero puedes sacarle mejor provecho. Puedes aumentar su rendimiento. Probablemente si estás siendo juiciosa en algunas cosas, pero en otras te hace falta optimizar más el rendimiento de tu dinero, tomar mejores decisiones, ahorrar un poquito más, ¿cierto? Para mantener siempre ese fondo de emergencia en caso se active algún imprevisto. Entonces estás teniendo buena relación, pero pudieras sacarle mayor provecho a la gestión de tu dinero. Es decir, eres medianamente tóxica. Y si la gran mayoría de tus figuras acumuladas son globos, entonces ahí sí estás siendo muy tóxica con el dinero. Y tienes que tener cuidado que estos globos te exploten en la cara porque estás teniendo una relación que no viene a ser sana con la gestión de tu dinero. Hay que reconciliarse, no hay que tenerle miedo al éxito. Y aquí les quiero compartir, miren que a lo largo de algunos, porque yo he tenido la posibilidad de hacer coach personalizado en temas financieros. Entonces, claro, en estas sesiones a veces nos abrimos a compartir cosas, pero también debemos tener en cuenta que el tema financiero se nos convierte a veces en un tabú. Sí, es decir, no lo quiero hablar, eso siento que es confidencial, que es como muy mío, entonces estamos en la clase y prefiero no participar. Bien, yo sé que puede ser el caso, puede que de pronto no, aquí tenemos súper confianza y lo podemos conversar, pero a donde quiero ir es que una vez con una emprendedora ya tenía una heladería en un municipio cercano de Cartagena. Y cuando la visité, yo me quedé, nunca antes me había pasado, ¿sabes? Pero me quedé impactada porque me decía, con los ojos así llenos de lágrimas, me decía, mira, Liz, yo no quiero mirar mis números. Me da pánico ver los números de mi negocio porque estoy endeudada, porque siento que el día a día es como, sí, tengo la heladería y efectivamente la tenía, todas sus neveras, todo el tema de la carta, sillas, mesas, ella lo tenía, pero tenía un nivel de frustración tan grande con el manejo del dinero que se había convertido en una, digamos que había hecho como una pared, ¿sí? Su sistema de defensa había hecho una pared que ni siquiera era capaz de sentarse a poder decir, a esta entidad bancaria le debo esto, en tanto tiempo esto, tengo tantos días de mora, sino que sencillamente había bloqueado el tema, ¿ya? Y eso se los cuento porque fue una sola vez que me ha pasado ese nivel como más crítico de emociones negativas que te despierta una mala gestión de las finanzas y que evidentemente costó mucho más poder acompañarla, porque yo sé que en estos temas a veces primero necesitamos sentir la confianza con la persona para poder compartirle y abrirle nuestra realidad, pero sobre todo saber, como dice mi papá,
que el problema de plata no es problema, no lo es, porque las matemáticas como son tan exactas, y eso es una de las cosas que a mí más me encanta hablar de estos temas, numéricamente nosotros podemos encontrar una ruta para poder salir así sea de la situación más crítica en la que te encuentres hoy. ¿Sí? Entonces, no es que esté hablando así como del lado más triste y negativo, pero en efecto, cuando hablamos de los niveles de toxicidad, ¿sí? No es porque vaya a ser un tema menor, es porque a veces realmente nos afecta considerablemente nuestro estado emocional. Puede que de repente aquí ninguno se asemeja a la situación que les acabo de contar de nuestra emprendedora o de la emprendedora que en algún momento le hice coaching financiero, pero que en efecto poder identificar de manera temprana esas oportunidades de mejora que tengo en el manejo de mi dinero me va a permitir también disfrutar de una salud emocional, de una salud mental, de tranquilidad y que me permita, por supuesto, tomar mejores decisiones porque, entre otras cosas, a veces por la presión, por el desespero, por la ansiedad, tomamos decisiones erradas. Entonces, Claudia, bueno, porque ya con Esther sabíamos que la gran mayoría eran estrellas, ¿cierto? Entonces ella tiene una buena relación con el dinero, pero pudiera sacarle mayor provecho. Claudia, ahora cuando tú miras los resultados y digamos, la interpretación de la cantidad, ¿con qué figura te sientes más identificada? Porque te salió un empate entre estrellas y globos. ¿Con cuál de las dos te sientes más identificada y cuál es esa oportunidad de mejora que tú dices, mira, definitivamente, Liz, debo empezar a trabajar en este punto? Mira, me salieron empates. Ahora sí, hay veces que, ¿cómo te digo? Que sí tengo la posibilidad, por ejemplo, de tener un ahorro, otras veces no, por eso que yo lo definí en globo, ¿no? En estrella, porque sí, por ejemplo, cuando tú dices al final del mes, ¿cómo llegas? A veces sí hay un poquito, otras veces no hay. Si designo dinero para el ahorro, no, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que incrementar mis ingresos, eso sí lo tengo claro, ¿Mm? ¿no? Pero, o sea, la idea es estar en estrella, ¿no? O irte Perfecto. a billete, ¿no? Esa es la idea. No, Así es, y ahí te gracias. digo, asumo mi lado de responsabilidad, que a veces el estar en globo es por mis malas acciones, ¿no? O por la falta de conocimiento, o porque tú dices, no, ya el próximo mes me nivelo, el próximo mes lo arreglo, el próximo mes hago esto. Sí. Ujú. Claro, te entiendo perfectamente. Miren, yo antes había meses en los que me sobraba como plata y yo decía, ay caramba, ¿será que dejé algo de pagar? O sea, ¿será que tengo pendiente algo por pagar porque me estará sobrando plata? Claro, es justamente la desorganización que uno no tiene presupuesto y no le vas haciendo seguimiento a lo que vas pagando y no, y sientes como que tienes holgura, pero de repente no, que tienes que comprar el SOAT del carro, que tienes que pagar tal cosa, que tienes que cambiar una llanta y se vienen esos imprevistos y aquello que tú pensabas que era una holgura, ya de repente pues se destina para esos imprevistos. Entonces, fíjense que ahorita que Claudia menciona el tema de definitivamente incrementar los ingresos, sí, nosotros digamos, tenemos dos vías para optimizar o balancear nuestras finanzas, sobre todo las personales, ¿cierto? Frente al tema de ingresos y salidas de dinero y gastos, y es o disminuyes tus gastos, ¿cierto? Eso es una vía, te aprietas un poquito el cinturón, dejas de comer en la calle, o definitivamente incrementas tus ingresos, ¿cierto? Pero aquí con el tema de incrementar los ingresos, miren. Yo he tenido emprendedoras que están en pobreza extrema, que de repente pueda que no sea la situación de ustedes. Y cuando les digo que están en pobreza extrema es que viven con el 50% de un salario mínimo, que en Perú y Colombia tenemos como al cambio un monto y parecido en temas de salario mínimo. Bueno, esa persona vivía con la mitad de un salario mínimo y tenía dos hijos en su casa y una de las hijas tenía ya un bebé madre adolescente, ¿sí? Entonces les estoy poniendo esta situación porque ella vendía fritos, vendía comida, arepas con huevo, que es una de las cosas más típicas acá de la costa, y con ella en algún momento nos sentamos a hacer la estructura de costos de sus arepas con huevo, de esa
ansiedad que esa mujer porque era diario, ¿sí? Era diario que ella decía, Liz, yo tengo que salir a vender porque esta es mi subsistencia. La plata que aquí me haga con estos fritos es con lo que voy a comer, ¿verdad? Y en la ruta de fortalecimiento que ella participó, le pudieron dar unos apoyos, un financiamiento, y era ver a esa mujer que no había terminado sus estudios, decir y ver efectivamente en los números cómo había mejorado sus finanzas, en el nivel en el que se encontraba. ¿Sí? Les estoy poniendo una situación de las críticas en las que uno a veces dice, caramba, ¿cómo puede ser esa mujer para vivir? Claro, sus condiciones de vida eran bastante vulnerables, ¿cierto? Pero a veces no tanto es el monto de lo que me estoy ganando, si, lo que les decía, sino lo que estoy haciendo con ese dinero. Ella empezó a ser muy juiciosa, a comprar, a optimizar muy bien los insumos que compraba para hacer sus arepas con huevo, a optimizar muy bien el dinero que ella se pagaba por trabajar todo un día vendiendo frito y saber que ese era el dinero con el que ella contaba para comprar comida, para comprar almuerzo, para comprar la cena. Pues muchas veces comían de los fritos que se hacían, ¿no? Esa era la comida, porque a veces las ventas no se podían tan bien, pero al punto donde voy es que a veces pensamos que solo la vía es aumentar ingresos. Y por supuesto que podemos encontrar, y esta ruta es para encontrar la forma de que tu emprendimiento crezca y de que tu emprendimiento se constituya en una fuente de generación estable y sostenible de ingresos para ti y tu familia. Pero aquí el punto es que independientemente del monto de ingresos, yo pueda realmente ser organizado en la gestión del dinero. Eso va a marcar la diferencia en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo para tomar mejores decisiones financieras. Bien, entonces, ya para ir cerrando y honrar el tiempo de todos, vamos a retomar estas claridades conceptuales porque nos van a servir de mucho para la siguiente sesión que tenemos el jueves referente al tema, ya un tema que a mí me encanta, que es el punto de equilibrio, ya lo van a ver, es espectacular. Estas claridades conceptuales nos van a servir mucho para facilitar la sesión que tenemos el jueves y es que, como ya lo habíamos mencionado, nosotros en nuestro negocio podemos llegar a tener ingresos y egresos, ¿cierto? Y que esos egresos, que son la salida de dinero, están representados en costos, que son las salidas de dinero representadas o relacionadas con producir un bien o un servicio, y los gastos que más bien están relacionados a esas salidas de dinero con temas administrativos de mi negocio, publicidad que yo pago, todos esos temas están más relacionados con gastos. Bien, entonces, esos costos, ¿verdad? Que yo debo tener claro en mi negocio, están divididos en costos variables y costos fijos. ¿Listo? En la categoría de costos variables, eso se traduce en que son esos costos que dependen y cambian según mi nivel de producción. Por ejemplo, si yo tengo un taller de confecciones, ¿verdad? Yo voy a gastar más tela entre más camisas o blusas para mujer haga, ¿cierto? Entonces, eso es un costo variable que estoy teniendo porque entre más blusas voy a gastar más tela, más hilo, y eso se resume en qué? En materia prima. Los costos variables se suelen siempre clasificar en estas tres grandes categorías. Materia prima, que son todos los insumos que yo utilizo para prestar mi servicio o para producir el bien o el producto que estoy comercializando. Entonces les pongo un ejemplo ahorita les hablaba del tema de Pilates, no, yo presto servicios de atención médica para las personas. Entonces en el servicio de atención médica, Liz, realmente en materia prima, ¿qué puede pasar? Yo ahí en materia prima no logro identificar porque realmente la materia prima es el conocimiento de las personas de profesionales en la salud que están, ¿cierto? Más bien eso se categoriza en mano de obra directa, que son los médicos o los profesionales de salud que prestan el servicio de atención médica. Bien, directamente relacionado con la prestación de tus servicios. Generalmente los que se encuentran en categoría de servicios son intensivos en mano de obra. ¿Por qué? Porque los servicios vienen a estar asociados a el conocimiento especializado que tengan esas personas. Si yo presto servicios
digamos, de manicure, si yo presto servicios de atención médica, si mi servicio es de consultoría especializada, ¿cierto? Que lo que cobro yo es la hora del conocimiento, esas estrategias que puedo yo socializarte según el estado de tu negocio, de tu empresa o de cualquiera que sea el campo en el que te esté asesorando. Si mis servicios son médicos, dependiendo de tus servicios, generalmente los servicios son intensivos en mano de obra. Bien. A diferencia de los que producen algún producto como tal, algún bien tangible. Si yo estoy en el tema de la repostería, si yo estoy en el tema de confecciones, si yo hago un tema alimenticio, cualquiera que sea, por ahí Marle me puede para la siguiente sesión comentar cuáles son los emprendimientos que hoy día tienen ustedes en marcha o que están pensando para poder dar ejemplos precisos, ¿cierto? De sus materias primas, de su mano de obra y sus costos indirectos de fabricación. Pero suponiendo que usted lo que hoy día haga es la producción de jugos, de néctar. Son jugos empacados en sus envases y los comercializas y son 100% de frutas naturales, etcétera. Entonces la materia prima viene a ser las frutas, el agua, como son saludables, no tienen azúcar, entonces no tienen por qué contabilizar azúcar, pero de pronto yo endulzo para aquellas frutas que son muy ácidas, endulzo con miel 100% orgánica, entonces la miel viene a ser tu materia prima. Ay, Liz, los jugos necesitan un envase porque el jugo pues tú lo comercializas en un recipiente, entonces el recipiente en el que va envasado el jugo, por supuesto, también hace parte de tu materia prima porque hace parte integral del producto. Bien, en mano de obra directa vienen a ser las personas que intervienen en el proceso mismo de producción de ese jugo o de ese néctar y los costos indirectos de fabricación, por ejemplo, puede ser si esos jugos vienen en alguna cajita o la etiqueta que yo le pego al jugo como con toda la imagen de mi marca comercialmente, esos vienen a ser costos indirectos de fabricación. ¿Por qué son variables? Porque entre más jugos venda, más voy a gastar en materia prima, más mano de obra directa, por supuesto, más tiempo tienen que trabajar las personas o más personas necesito para cumplir con establecidos niveles de producción y más etiquetas voy a necesitar dependiendo del volumen de producción de jugos que tenga. Bien, entonces esa es la categoría de costos variables. Por su parte, están los costos fijos que no dependen de las unidades producidas. Es decir, es un costo que yo tengo que pagar, venda o no venda, produzca o no produzca. Por eso es que los ejemplos más comunes en esta categoría es el alquiler de un local, el alquiler de donde está funcionando tu negocio. ¿Por qué? Porque tú vendas o no vendas, tienes que pagar el alquiler. Por eso es que muchos negocios, empresas durante la pandemia tuvieron que cerrar locales porque como no estaban vendiendo en los mismos niveles que vendían antes de pandemia, pues ya sus costos fijos evidentemente estaban representando un porcentaje importante de sus ventas y la rentabilidad no le estaba dando a favor de los empresarios, ¿sí? Entonces el alquiler del local viene a ser un costo fijo porque no depende de tus unidades producidas. Asimismo, los servicios públicos, pero ojo, eso depende si ese servicio tiene que ver directamente con tu producción y les pongo un ejemplo. Una empresa aquí en Cartagena se ha posicionado mucho, una empresa de hielos luxury, así se llama. Entonces son hielos en diferentes formas, en flores, en cisnes, en cuadrados, pero unos cuadrados como unos cubos gigantes. Hay unos hielos redondos, son luxury, entonces los hoteles más lujosos de la ciudad los utilizan para la buena presentación de sus bebidas, digamos, tienen más duración de congelado. Bueno, ellos tienen su propuesta de valor muy interesante. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque efectivamente ellos lo que nosotros podemos determinar como un servicio público de agua, por supuesto ellos hacen un filtreo, un tratamiento especial de esa agua, pero el agua que utilizan es su materia prima para hacer el hielo, ¿sí? Entonces el servicio de agua, como entre más hielo hagan, más agua van a gastar, entonces para ellos el agua representa un costo variable porque está muy ligado a su nivel de producción. Pero si tus servicios públicos no dependen o no, digamos, no se ven considerablemente afectados por tu nivel de producción, entonces vienen a ser
también parte de esta categoría de costos fijos. Bien, entonces digamos que estas claridades es importante que las tengamos muy presentes porque van a ser la apertura de nuestro siguiente taller en el que vamos a trabajar decisiones financieras a la luz de poder maximizar la rentabilidad de nuestro negocio y para eso nos vamos a apoyar mucho en una herramienta para el cálculo del punto de equilibrio del negocio. Si usted tiene una idea de negocio, es decir, que todavía no está en marcha, por ahí podemos hacer proyecciones porque ya usted debe ir conociendo el mercado, ¿cierto? Debe ir identificando cuál es el precio, cuál es el costo de la materia prima que yo voy a utilizar y esa información también nos sirve y es muy valiosa para poder analizar qué tanto esas unidades deben vender para lograr un punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces déjenme saber, por favor, si tienen una duda hasta aquí, si he sido clara, si se van amando más las finanzas al cierre de este taller, porque ya hemos llegado al final de este taller y quiero escucharles si tienen preguntas, comentarios que hacer. Adelante. Bueno, en mi caso, o sea, em, en mi caso, perfecto. Fue una charla muy amena, sobre todo que somos paisanas, también soy de Cartagena, soy colombiana, entonces entendemos bien el léxico, súper chévere, súper chévere. Es un tema muy interesante, sí, porque si uno está, bueno, empezando, así sea que esté en la casa, por lo menos mi negocio es negocio de salsas naturales, antipastos, salsas, pestos naturales. Aunque yo estoy aquí en mi casa, yo le tengo un costo, o sea, esos costos se los tengo al servicio de luz, me pago un sueldo, la luz, todo tiene un gasto, ¿ya? El luz, que el arriendo, el gas, y me pago el sueldo, entonces ya yo sé cuántas salsas tengo que vender en el mes para llegar a mi punto de equilibrio y poder sacar los gastos y todo, y ahí quedan las utilidades. Si quiero ganar más, bueno, ya tendré que subir más la producción para poder poner un salario más alto y a pesar de que, bueno, se paga todo por aparte, ya esos costos son aparte, o sea, de gastos ya familiares, siempre tengo eso allí, o sea, hay que estar claro en eso para que el negocio pueda surgir, pueda Excelente, subir las excelente, utilidades. Esther. Magnífico. Cuando vaya, yo voy a estar, Dios mediante, en Lima en la semana del 8 de junio. Voy a Ajá. probar tus salsas, Esther. ¿Tú estás en Lima? Eso sí, claro que sí, Ay, me encanta claro que eso y me sí, encanta. Muy bien, muy claro que bien. sí. Gracias, Esther. Ok, Gracias, Esther, por tu muy intervención. chévere. Gracias. ¿Alguien más Ok. tiene una duda o ya damos por finalizado, Marle, porque no veo Buenas manitos noches, alzadas? buenas Ay, noches. adelante. Buenas noches. Y aquí Bueno, estoy. muy interesante el tema de las finanzas y muy alentador esa experiencia que contó usted respecto a la señora que estaba en pobreza extrema, ¿no? Muy alentador para los casos de repente como el mío, que yo recién estoy empezando. Ya tengo como 3 años, 5 años vendiendo ya mis productos, mis queques integrales, pero la verdad que tampoco hago muy bien, llevo muy bien ese tema de las finanzas, ¿no? Sinceramente, yo pongo mis precios, creo, muy por debajo de lo que están en el promedio, precisamente por vender un poco más rápido y de repente, bueno, pues no me considero yo el pago que, que tengo que considerarme, ¿no? Y bueno, me encantó la clase. Muchas gracias por apoyarnos con su experiencia. Ay, te puedo decir Chachi porque ese es el nombre que ella aparece. Así es, Bien. así es. A mí me gusta ese sobrenombre que tengo de niña. Así es. Listo, Chachi. Mil gracias de verdad y Mucho estamos para gusto. eso. Por eso es Ajá. que quiero que en la próxima sesión se traigan sus datos de Ujú. costo de materia prima y colocamos ejemplos y hacemos las simulaciones porque la idea es que saquen el mayor provecho de las herramientas que aquí les Claro, vamos yo a por dar. ejemplo ayer hice mis productos para vender hoy, tenía pedidos. Y aparte hice un queque normal, esos es los que más le gusta a la gente, los azucarados.
y le saqué costos, ¿no? Le saqué costos. Anoté, estaba anotando los ingredientes que usaba y al costado le ponía el costo de cada, para saber más o menos el valor de lo que yo estoy invirtiendo, ¿no? Magnífico, Chachi. Ujú. Eso es. ¿Y tú estás en Lima, Chachi? No, yo estoy en Ica, donde fue el terremotito ahora último, Mira. que nos Bueno, remeció terrible. bueno, Ay, quedo atenta Chachi. para probar esos queques Mira, yo también. soy de la selva, Ah, yo soy nacida en Iquitos, pero ah, ya con mis papás vinimos desde los 6 añitos acá y caía, pues acá ya tenemos familia, ¿no? Mi hijo es claro. iqueño, mi nieta es iqueña. Ujú. tu Qué bueno. nuera también seguro. Mi nuera sí es de Tarapoto. Ah, qué Mi nuera bueno. sí es de Tarapoto. De Ajá. Muy todas bueno. partes del Perú Gracias, estamos Chachi. aquí. Mira, y Besitos, justo, bendiciones, gracias gracias a Chachi ustedes. por siempre participar. Justo vamos a terminar con Wenceslao, que es de la región de Ancash. Así que Wenceslao, adelante. Hola Marle, ¿qué tal Liz? Un gusto. Saludos desde Encantada. Huaraz. Nosotros estamos acá en los Andes, en la sierra. Sí, bueno, cerca al Huascarán, que es el nevado más alto del Perú. Mira. Eh, Interesante la clase, gracias. Nos ayuda a aclarar esos temas que son muy importantes para el crecimiento de un emprendedor. Bueno, nosotros tenemos sí ya muchos años con mi hermano, más de 20 años dedicados a la elaboración de alimentos. Elaboramos snacks como barras energéticas de granos andinos. Ahora estoy en el tema de panificación, pero siempre con productos integrales. Y bueno, me siento también identificado con ese test, ¿no? que nos has compartido. A mí me salen más estrellas, Ok. lo cual significa que hay que trabajar ahí varias cosas. Sí, Tienes sí. buena relación, pero puedes optimizarla, claro que sí. Más bien a los que le han salido globitos, pásenle la voz para ver si les puedo prestar plata. Con confianza. Con confianza. Cierto, Ese es otro, bueno, claro. Y lo otro Gracias, miren, que Estela. quería compartir es que nosotros quisiéramos sistematizar el tema de costos, porque ya Ujú. lo nuestro es un poquito más complejo. Tenemos una planta, trabajan más de 12, 13 empleados Excelente. y es más difícil, ¿no? Es más difícil llevar el- los números. Entonces te Claro. agradecería si nos puedes compartir tal vez conoces de algún aplicativo o algún programa que nos ayude a poder facilitar esto, ¿no? Porque siempre es un dolor de cabeza. Tenemos casi 25 productos y Ujú. cuando hay alzas de materias primas o cuando muchas veces no sabemos manejar el tema de algunos costos que son ocultos, eso nos ha generado a veces problemas, ¿no? De pérdidas. Te está, Y agradecería ahorita, que brindes esa información. perdón. Ahorita, ¿cómo lo están manejando, Wenceslao? ¿Qué están utilizando para llevar ese control? Un cuadro en Excel, un cuadro en Excel, bueno, hace ya como 10 años, un ingeniero, un profesor nos ayudó a armarlo porque es bien complejo. Todo está amarrado con fórmulas y muchas veces hemos metido ahí la mano en alguna celda y se desconfigura todo, ¿no? Ya. Sí, Entonces, sí, sí. Entiendo. bueno, ahora estamos en la era de los aplicativos eh, o así algún es. programa, ¿no? O algún sistema, un software que sea versátil, ¿no? Y que nos permita calcularlo en tiempo real. Justo estaban Perfecto. pidiendo herramientas, alguna herramienta, Liz. Así que Sí. como siempre, siempre nosotros les damos unas herramientas de acá del despegue. Y bueno, ¿vas a proyectar algo, Liz? Porque No, no, tenemos no. una participación. Ay, divino, Mire, me yo le he encanta. llamado, siempre lo llamo, dirá que lo persigo a César Ureta y el día de hoy está aquí, así es que no nos podemos perder, que nos seguro tiene alguna pregunta, alguna duda y él también está en Junín, en Huancayo. Así es que bienvenido César, adelante, qué gusto. Ahí está. Sí, buenas noches con todos. La- Estoy escuchando el tema de las finanzas
La verdad de que no era de que no podía ingresar, estaba unos pendientes y eso fue el Sí, motivo. no te preocupes, Solamente pero has de estado viendo que las clases decirles de grabadas, no te que preocupes. el tema de finanzas, lo que yo podría recomendarles a los que están iniciándose, primero formalizarse, ¿no? El tema de SUNAT. Ahora SUNAT tenemos el RUS, que unas ventas hasta 4.000 pagan sus 20 soles y con sus 20 soles prácticamente tan formal dentro de SUNAT. Eso les va a permitir para que puedan alcanzar finanzas a través de cooperativas o a través de cajas, que es acá en Perú. La más conocida que es la Caja Huancayo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una experiencia en ello porque yo empecé así, porque yo entiendo de que tu inicio es difícil y si no tienes de la mano, como yo lo trabajo así, o tengo una mentalidad, yo trabajo con cajas o bancos, entonces yo le digo, él es mi socio financiero. Sé que le voy a pagar intereses, pero también él me ayuda a poder cubrir mis finanzas o proyecciones que tengo más adelante. Entonces, el problema de que a veces la informalidad, yo he visto que muchos cuando inician forman juntas, panderos de amigos o de comerciantes. Entonces, muchas veces a veces son engañados o a veces hay incumplimiento de todo el grupo, ¿no? O alguien del grupo, y previamente, o mis banquitos pequeños que hay, y se cae eso, ¿no? Y a veces en vez de ganar, pierden. Entonces, lo que yo aconsejo de repente, el inicio, formalizarse, poco a poco empezar con ese tema y la caja y todos les van a financiar sus préstamos o pequeños préstamos a bajas tasas y poco a poco van a ir creciendo para que de esa forma puedan tener un soporte para más adelante, ¿no? Y de repente la caja inicia con 500 soles, luego 1.000 soles, 5.000, 10.000, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus momentos que ellos tengan. Solamente, como yo siempre digo, consejo de conejo. Gracias, Saludos de César. Perú, desde Huancayo, que estamos en la parte Gracias, sierra Gracias, César. también. gracias, Gracias. César. Bueno, miren que vamos a tener a Liz. Me contaron también de una mentora que había viajado, había estado en Perú y había tomado café con sus mentoreados, imagínate. Y ahora Liz también, por esas casualidades que la vida tiene, ella está haciendo una maestría en la Católica y es híbrido, así que tiene que venir también. ¿Cuándo dices, Liz? La semana del 8 de junio. Del Yo tengo 8 de clases todas junio. las noches, es decir, que podemos almorzar con los que estén en Lima, cualquiera de esos días. Nada más que me digan y ya yo me agendo. Desde el Perfecto. 8 al 14 me quedo. Uy, imagínense, así que tenemos que aprovechar. Bueno, les agradecemos a todos. La verdad es que ha sido una clase riquísima. Ahí están aplaudiendo. Estamos muy contentos, Liz, de haberte tenido, disfrutado y sobre todo de ubicarnos, ¿no? En estrella, billete o globo, porque creo que es importante ese diagnóstico que ha sido tan fácil de hacerlo y que podemos ya tener una idea de cómo estamos. Así que te agradecemos mucho. Nos encantaría tomarnos una foto contigo. No sé Sí, si nos sí, puedas sí, sí, sí. ayudar, por favor, en tomarnos una Claro que foto. sí, vayan prendiendo sus cámaras. Ahí le iba a decir a Wenceslao que ahí te dejé en el mensaje, en los mensajes, el link de 30. 30 es una plataforma que en la experiencia que llevo, los empresarios me han dicho que es muy intuitiva, que es muy sencilla. Tiene un, digamos, un componente gratuito, pero ya en la medida, yo creería que para tu empresa ya ahí deberías explorar los costos que tiene de utilización, porque dependiendo de lo que vayas a usar, ahí se te van como activando componentes en la plataforma. Pero es una de las más sencillas e intuitivas que los mismos emprendedores me han manifestado. Entonces, por eso te la voy compartiendo desde ya para que la tengas en tu radar. Gracias. Excelente, Wenceslao va para Cunan, ¿ah? Ya nos van diciendo también quiénes más van para Cunan y quiénes más para el premio. La Eso es. próxima semana vamos a estar con la directora de Cunan, no se lo pierdan el martes de la próxima semana. Y el jueves estamos con Liz para terminar todo esto y para que también nos brinde otro tipo de herramientas. Así es. Entonces, por favor, sonrían bien lindos y bien lindas. Chachi, César, sus cámaras, ustedes que han estado en clase. Y Sí, todos los por demás, favor. Sonia, Judith, Claudia. Juan Manuel, Bueno, Aide.
Eso, Chachi, María Isabel, Aide, Juan Manuel, Sonia, Judith, Claudia. Ya yo les he sacado varias fotos, pero estoy animando a las demás para que también abran sus cámaras y puedan salir sonrientes. Bueno, sonrían. Eso, ahí está. Muy bien. Ya saqué varias, Marle. Ahí te Ya, las. gracias. Gracias, nos vemos Gracias a entonces el jueves todos. con Liz. Chao, feliz Gracias, Gracias noche, por estar en la descansen. clase. Un buenas abrazo. Gracias. noches, bendiciones. Gracias. Gracias, Chao. Liz. Buenas noches, Bendición para amigos. todos. Gracias. Todo Brillante gusto. noche, gracias. Brillante noche, gracias. Brillante Chao, noche. chao. Gracias. Gracias.